Hola, hola, mi gente fanática de las series turcas. Qué emoción tenerlos de vuelta en el canal. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de intrigas, corazones rotos y giros inesperados, porque vamos a hablar de esos dramas turcos que nos dejan sin aliento. Prepárense para un recorrido lleno de pasión, secretos y, por supuesto, esas mansiones que tanto nos encantan. Vamos a destapar esos dramas que giran en torno a regalos que esconden mucho más, rechazos que duelen hasta el alma y, sí, el lado más oculto de nuestros queridos Kerem y Hande. Si eres de los que aman un buen culebrón con escenas impactantes, estás en el lugar correcto. Así que acomódate, prepara tus palomitas, y no olvides suscribirte al canal para no perderte ni un solo detalle de todo el universo de las series turcas. Empecemos. Hoy nos embarcaremos en una aventura a través de algunas de las series turcas más memorables, aquellas donde las mansiones no son solo decorados, sino personajes en sí mismas, testigos de amores prohibidos, traiciones y secretos que a veces es mejor que se queden guardados. Y como el título lo indica, vamos a indagar en cómo los regalos aparentemente inocentes y los rechazos inesperados pueden desencadenar verdaderas tormentas en estas historias. También hablaremos de nuestros queridos Kerem y Hande, o mejor dicho, de los personajes que los han hecho brillar en la pantalla, y descubriremos esos matices oscuros que los hacen aún más fascinantes. Pero no nos limitaremos a ellos, exploraremos otras joyas del drama turco que comparten esta intensidad narrativa. *** Senkalkapm, la mansión minimalista y el amor que florece ***. Comencemos con una serie que seguramente muchos de ustedes conocen y aman, Senkalkapm, o Llamas a mi puerta como la conocemos en español. Esta comedia romántica, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos conquistó con la química innegable entre Eda y Serkan. Pero más allá de los momentos dulces y divertidos, Llamas a mi puerta también explora la tensión entre el amor y el deber, especialmente cuando Serkan, nuestro exitoso arquitecto, se ve obligado a fingir un compromiso con Eda, una florista de corazón libre. ¿Recuerdan esa increíble casa de Serkan? Una moderna y minimalista mansión que reflejaba su personalidad, organizada, perfeccionista, pero a la vez vacía sin la alegría de Eda. En esta serie la mansión no es rechazada, pero sí es un símbolo de ese mundo frío y calculador del que Serkan se alejaba poco a poco gracias a Eda. Es una especie de refugio que, sin embargo, se siente incompleto hasta que Eda entra en su vida y la llena de color. La mansión de Serkan, con sus líneas limpias, amplios ventanales y tonos neutros, se convierte en un personaje pasivo pero influyente. Refleja la frialdad inicial de Serkan, su enfoque en el trabajo y su incapacidad para conectar con las emociones. Cuando Eda, con su espíritu libre y su amor por la naturaleza, entra en ese espacio, comienza a transformarlo. Es como si la casa, poco a poco, empezara a respirar con la llegada de esta nueva energía. Los toques de color que Eda trae a la vida de Serkan se reflejan en la mansión, con la incorporación de plantas, flores y detalles que rompen la monotonía. Y hablando de regalos, ¿cómo olvidar todos los obsequios que Serkan le hizo a Eda, desde las flores hasta las joyas, cada uno con un significado oculto, revelando la profundidad de sus sentimientos? Esos regalos no solo son objetos materiales, sino extensiones de sus emociones, marcando cada etapa de su relación. Pero la serie también es un testimonio de la lucha de Eda por no perder su esencia. A pesar de ser atraída por el mundo de lujo y éxito de Serkan, ella se mantiene fiel a sus valores y a su espíritu libre. Esta dualidad entre la mansión, como símbolo del mundo de Serkan, y el mundo de Eda, más bohemio y sencillo, es una de las claves de la dinámica de la serie. ***Kuzgun, la mansión como símbolo de venganza y despojo ***. Pero no todos los dramas se desarrollan en mansiones modernas y minimalistas. Ahora, viajemos a otro universo con Kuzgun, una serie que nos lleva a un mundo más oscuro, donde la venganza y el deseo de justicia son los motores principales. Barış Arduç, en el papel de Kuzgun, interpreta a un hombre marcado por la tragedia de su infancia, que regresa después de años para reclamar lo que le pertenece y vengar la muerte de su padre. Su rival, interpretado por el talentoso Burak Yörük, vive en una gran casa familiar, un lugar que Kuzgun mira con añoranza y rencor. Esta mansión, con su estilo clásico y tradicional, es mucho más que un simple espacio físico, es un símbolo de la opulencia que fue arrebatada a Kuzgun y de la injusticia que sufrió su familia. Lo interesante aquí es que Kuzgun no la rechaza como tal, pero sí la idea que representa, la de una vida de privilegios obtenida a través de la corrupción y el engaño.
Y hablando de secretos, esta serie está repleta de ellos. Los regalos en Kuzgun son mucho más sombríos, armas de doble filo, utilizados para manipular, para chantajear y para perpetuar la espiral de violencia. La mansión en este contexto se convierte en un campo de batalla psicológico. Kuzgun la observa con una mezcla de rabia y anhelo, recordando lo que le fue arrebatado. Es un constante recordatorio de la injusticia que ha marcado su vida y del dolor que ha soportado. La casa de sus rivales es un símbolo de su poder, construido sobre la miseria de la familia de Kuzgun. Y los regalos, lejos de ser expresiones de afecto, son herramientas en la lucha por el poder, utilizadas para humillar y controlar. Son mensajes cargados de veneno que envenenan aún más el ambiente de la trama. En Kuzgun, la venganza se entrelaza con la lucha por la justicia, y la mansión es un escenario clave de esta batalla. Sillabe Yazask, el refugio oscuro y el amor que ilumina. Continuemos con Sillabe Yazask, o Amor en blanco y negro, una historia de amor retorcida que nos muestra que hasta el corazón más oscuro puede encontrar la luz. Birce Akalay y Ibrahim Zelikkol nos regalan actuaciones intensas como Asli Ferhat, dos personajes que parecen polos opuestos pero que al final se complementan de una manera inesperada. Ferhat, un sicario sin escrúpulos, vive en una mansión que se asemeja a una fortaleza, un lugar sombrío que refleja su alma. El rechazo en esta serie se manifiesta en la frialdad y el cinismo con que Ferhat se relaciona con el mundo, hasta que conoce a Asl, una doctora con un gran corazón. La mansión de Ferhat es un reflejo de su pasado, de su dolor y de su soledad. Los regalos en Sillabe Yazask suelen ser una mezcla de gestos oscuros y arrebatos de pasión, lo que hace que la trama sea aún más fascinante. Un regalo puede ser una forma de control o una muestra inesperada de ternura, haciendo que nos preguntemos hasta el final qué se oculta realmente tras las acciones de Ferhat. La mansión de Ferhat es literalmente una fortaleza. Muros altos, espacios oscuros y una atmósfera fría como su corazón. Es un reflejo de su vida solitaria y peligrosa, un lugar donde la violencia y la desconfianza son la norma. La llegada de Asl es un rayo de luz en este espacio opresivo. Poco a poco, la presencia de esta doctora, con su bondad y su compasión, empieza a transformar la mansión, haciendo que la oscuridad se desvanezca. Los regalos en este contexto son particularmente significativos. A veces son una forma de controlar a Asl, otras veces una muestra torpe y desordenada de su creciente amor. Esta dualidad hace que la trama sea aún más intrigante y que nos mantengamos expectantes ante cada gesto. La serie nos muestra que incluso en los lugares más oscuros, el amor puede florecer y transformar incluso al corazón más frío. Kukur, el barrio como mansión y el poder de la comunidad. Ahora cambiemos un poco el tono para hablar de Kukur, una serie que nos sumerge en el mundo de las mafias turcas. Aras Bulut y Nemli en el papel de Yamak nos lleva a un viaje lleno de acción, suspenso y por supuesto mucho drama. La historia se desarrolla en el barrio de Kukur, un lugar que se convierte en un personaje más, con su propia cultura, sus propias leyes y su propia historia. La mansión aquí no es una casa lujosa, sino una construcción antigua que refleja el poder y la tradición del clan Koval. No hay un rechazo explícito hacia la mansión, pero sí hay una constante lucha por el poder y el control de ella, así como de todo el barrio. En Kukur, los regalos están lejos de ser románticos. Son símbolos de poder, de lealtad o de venganza, y a menudo vienen acompañados de secretos y amenazas. La serie nos muestra que incluso en los mundos más oscuros, puede haber momentos de amor y lealtad, pero siempre con un trasfondo de peligro y tensión. En Kukur, la idea de mansión se extiende al barrio entero. Cada calle, cada casa, cada rincón forma parte de una estructura que representa el poder de la familia Koval. La casa antigua de la familia, aunque no sea una mansión de lujo, es el centro del poder y la tradición, un lugar de reuniones y decisiones importantes. Aquí los regalos son herramientas, no símbolos de afecto. Son promesas, advertencias y muestras de lealtad, a menudo entregadas con la intención de controlar o manipular. La serie es una exploración del poder, la familia y la lealtad, demostrando que incluso en los mundos más violentos y oscuros pueden existir momentos de amor y esperanza. El barrio de Kukur se convierte en una mansión extendida, un lugar que define a sus habitantes y su lucha por la supervivencia. Al-Jibidir, la sencillez del amor y la intimidad en el hogar.
Regresemos al romance, pero con una historia más madura y reflexiva, Asl-Gibidir. Esta serie, protagonizada por Elçin Sangu y Mehmet Günsur, nos sumerge en una historia de amor entre un escritor y una actriz, explorando los desafíos de la vida en pareja, la fama y los secretos del pasado. La casa donde vive la pareja es un lugar sencillo, no una mansión de lujo, pero es un espacio que refleja su mundo interior. En Asl-Gibidir, el rechazo no se muestra a través de un espacio físico, sino a través de las inseguridades y los miedos de los personajes, sus secretos y su dificultad para conectar verdaderamente. Los regalos en esta serie son más sutiles: una carta, una mirada, una canción. Son los pequeños gestos los que tienen mayor significado en esta historia, pues nos muestran que el amor verdadero no siempre es fácil ni siempre obvio, sino que se construye en el día a día. La casa de Asli Omer es un refugio para su amor, un espacio íntimo y acogedor que contrasta con el mundo público de la fama y la atención mediática. Aquí no hay grandes gestos ni lujos innecesarios. Los regalos se reducen a pequeños detalles, como notas escritas a mano, una canción compartida o una mirada cómplice. Son estos pequeños actos los que construyen la base de su relación. La serie se centra en los desafíos de la vida en pareja, mostrando que el amor real no está exento de dificultades y de secretos. El rechazo aquí se manifiesta en las inseguridades y miedos que ambos personajes deben superar para poder conectar de manera verdadera. Es una historia que nos recuerda que las relaciones más significativas son aquellas que se construyen en la intimidad y en la aceptación mutua. *** Kara Sevda, la mansión del poder y el amor imposible ***. Por último, y como no podía faltar, tenemos que mencionar Kara Sevda, o Amor Eterno, otra producción que marcó un hito en las series turcas. Burak Özçivit y Neslihan Atagul nos brindaron una actuación que traspasó la pantalla, interpretando a Kemal y Nihan, una pareja cuyo amor se ve obstaculizado por las diferencias sociales y los secretos del pasado. La mansión de los Kozkuolu es un símbolo del poder y la riqueza, pero también de la opresión y la infelicidad. Nihan, en cierto modo, rechaza esa vida de lujo y comodidad a la que la obligan a vivir, ansiando un futuro libre junto a Kemal. Los regalos en Kara Sevda pueden ser una muestra de amor, pero también pueden ser un recordatorio del poder que ejerce la familia sobre sus vidas. Esta serie nos sumerge en un mundo de intriga y pasión donde el amor lucha contra el destino y las convenciones sociales, donde la mansión se convierte en un lugar de encierro, no de libertad. La mansión de los Kozkuolu, con su opulencia y su lujo, es un reflejo de la vida que Nihan se ve obligada a vivir. A pesar de la riqueza y el poder que la rodean, ella se siente atrapada y aislada, anhelando un futuro diferente al lado de Kemal. Los regalos aquí son ambivalentes, pueden ser muestras de cariño, pero también recordatorios de las cadenas que la atan a su familia. La serie es una exploración del amor imposible, de la lucha entre las convenciones sociales y los deseos del corazón. La mansión se convierte en un símbolo de la opresión, un lugar que encierra la verdadera felicidad de Nihan. El drama se intensifica con los secretos del pasado y con la constante tensión entre el amor y el deber. Kara Sevda nos muestra que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, aunque a veces su precio sea demasiado alto. *** Reflexiones finales y despedida ***. Y así llegamos al final de nuestro viaje por las series turcas más dramáticas. Hemos explorado mundos llenos de mansiones impresionantes, donde los regalos esconden secretos y los rechazos nos dejan con el corazón en la mano. Hemos visto cómo las series de Kerem y Hande, así como otras producciones, nos han regalado momentos inolvidables, llevándonos de la risa al llanto, de la pasión al dolor. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Y recuerda, las series turcas siempre tienen algo más que ofrecernos, siempre nos sorprenden con nuevos giros inesperados y con personajes que se quedan grabados en nuestros corazones. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por compartir su pasión por las series turcas. No olviden dejarme en los comentarios cuál de estas series es su favorita, qué les pareció el análisis y, por supuesto, si tienen alguna recomendación para próximos vídeos. Su opinión es muy importante para mí, y me encanta leerlos. Y antes de despedirnos, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos fanáticos de las series turcas, y por supuesto suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo episodio de este viaje por los mejores dramas de la televisión turca. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima.